Función logarítmica. ¿Qué tienen en común la escala de Richter, el nivel de sonido de una bocina, el pH del agua, el crecimiento de algunas poblaciones, el tiempo que tarda en duplicarse una inversión? Todos estos fenómenos se modelan con un concepto muy poco comprendido, pero muy importante en las matemáticas: los logaritmos. ¿Los logaritmos? En este video aprenderemos qué es una función logarítmica, por qué existe, cómo se construye su gráfica, cuáles son sus propiedades y resolveremos varios ejercicios paso a paso. Comencemos. Supongamos que se tiene una bacteria. Después de una hora hay dos. Después de 2 horas hay 4 bacterias. Después de 3 horas hay 8. Después de 4 horas hay 16 bacterias. Después de 5 horas y después de 6 horas y después de 7. Esto se llama crecimiento exponencial. Nos ayuda a responder preguntas como ¿cuántas bacterias habrá después de cierto tiempo? Es decir, ¿cuántas bacterias habrá después de 5 horas? ¿Después de 6 horas? También podemos resolver otras preguntas como ¿cuántas horas pasaron para tener 64 bacterias? ¿Cuántas horas pasaron para tener 64 bacterias? Aquí es donde se necesitan los logaritmos. Los logaritmos, miremos, 2 a la 2 es igual a 4, 2 a la 3 es igual a 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la x igual a 64. ¿A qué exponente se debe elevar 2 para obtener 64? Están preguntando por un logaritmo. La respuesta es 6. 2 a la 5 igual a 32 y 2 a la 6 es igual a 64. Es decir, logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6. En otras palabras, cuando se pregunta por el logaritmo en base 2 de 64, lo que se busca es un exponente. En este caso, el exponente que se busca es el 6. Entonces, logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6, que corresponde al exponente al cual se debe elevar 2 para obtener 64. La función logarítmica es de la forma f de x igual a logaritmo en base a de x y responde a una sola pregunta: ¿a qué exponente debo elevar la base para obtener ese número? Características. La base debe ser positiva. La base debe ser diferente de 1 y x, que se conoce como argumento, esta expresión que va acá, que puede ser simplemente x o una expresión polinómica, debe ser mayor que 0. Si la base de un logaritmo es 10, no se escribe la base. Simplemente se supone que el logaritmo en base 10 de x es igual al logaritmo de x. Es decir, cuando aparece log de x, ya sabemos que se refiere al logaritmo en base 10 de x. Si la base de un logaritmo es el número e, número de Euler o constante de Neper o epsilon, se escribe logaritmo en base e de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, cuando en los libros encontramos logaritmo natural de x, es importante recordar que se hace referencia a un logaritmo en base e de x. Con la calculadora vamos a obtener el valor de e. Segunda función, logaritmo natural, aparece e elevado a un exponente. El exponente que le vamos a poner es 1. Y miramos a qué es igual. E a la 1 es igual a 2,71828182. Este valor aproximadamente es e igual a 2,7182.
Gráfica de la función logaritmo. Graficar f de x igual a logaritmo en base 2 de x. X es igual a 1, 2, 4, 8 y 16 y f de x corresponde a las potencias a las cuales se debe elevar 2 para obtener cada uno de estos números. Por ejemplo, f de 1 es igual a logaritmo en base 2 de 1. Significa que hay que buscar el exponente al cual se debe elevar el 2 para obtener como resultado 1. Y esto es igual a 0. 2 a la 0 es igual a 1. Entonces aquí va 0. Ahora, 2 a la 2. ¿A qué exponente se eleva el 2 para obtener como resultado 2? 2 a la 1 es igual a 2. Por lo tanto, f de 2 es igual a 1. Ahora, f de 4. ¿A qué potencia se debe elevar el 2 para obtener 4? 2 a la 2, 2 por 2, 4, es igual a 4, por lo tanto, f de 4 es igual a 2. Acá viene entonces 2. Ahora, f de 8, ¿a qué potencia se eleva el 2 para obtener 8? 2 a la 3 es igual a 8, por lo tanto acá debe ser 3, que viene aquí, 3. Para f de 16, logaritmo en base 2 de 16 corresponde a 4 porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Es decir, la potencia a la cual se eleva el 2 para obtener 16 es igual a 4. Graficando los puntos en el plano cartesiano, quedaría entonces, cuando x vale 1, y vale 0 porque y corresponde a la potencia que hace que 2 a la 0 sea igual a 1. Ahora 2,1. Cuando x vale 2, significa que debe ser y igual a 1 porque 2 a la 1 es igual a 2. Cuando x vale 4, cuando x vale 4, y vale 2 porque 2 a la 2 es igual a 4. Cuando x vale 8, cuando x vale 8, y vale 3 porque 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Cuando x vale 16 no lo graficamos, de tal manera que la gráfica que se obtiene es esta, que va creciendo tanto por el lado del eje X como por el lado del eje Y, creciendo siempre hasta el infinito. Si la base aumenta, ¿qué pasa con la gráfica? Observemos. Esta es la gráfica de referencia. f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Esto significa que cuando x vale 1, el exponente al cual se elevó el 2 para obtener 1 como resultado es el 0. Cuando x vale 2, el exponente al cual se eleva el 2 para obtener el 2 como resultado es el 1. Acá 2 a la 2 es igual a 4 y 2 a la 3 es igual a 8. 2 a la 3 es igual a 8. Ahora, si la base no es 2, sino 3, se puede observar que la gráfica va tendiendo más hacia el eje X, es decir, se va poniendo, por decirlo de alguna manera, un poquito más horizontal, pero sigue creciendo tanto para el eje X como para el eje Y. Miremos esta gráfica. Cuando x vale 1, cuando x vale 1, la potencia es 0. Cuando x vale 3, cuando x vale 3 significa que la potencia es 1 porque 3 a la 1 es igual a 3. Pero cuando x vale 9, se obtiene 3 a la 2, que es igual a 9. Entonces, cuando x vale 9, y es igual a 2. Si la base es 10, la gráfica se hace más tendida hacia el eje X, pero sigue creciendo tanto en X como en Y. Acá simplemente se puede observar cuando el exponente es igual a 0, queda 10 a la 0 es igual a 1. Ahora cuando el exponente es igual a 1, queda 10 a la 1. Acá 10 a la 1 es igual a 10. Pero cuando el exponente es igual a 2, ya sabemos que es 10 por 10, 100, pero no se alcanza a ver en esta gráfica. Entonces, si la base aumenta, lo que sucede es que la gráfica se va volviendo cada vez más cercana al eje X, pero sigue creciendo con respecto al eje X y al eje Y hacia el infinito.
Si se suma una cantidad en el argumento, ¿qué pasa con la gráfica? El argumento es esto que aparece acá, la X. Entonces recordemos, esta es nuestra gráfica de referencia. El logaritmo en base 2 de X es esta, la gráfica. Ahora, si sumamos un 3 al argumento, queda logaritmo en base 2 de X más 3. Se puede observar que la gráfica se corre hacia la izquierda 3 unidades. Observemos 1, 2 y 3 unidades hacia la izquierda. Por ejemplo, acá también 1, 2 y 3. Todos sus puntos se corren hacia la izquierda 3 unidades. Ahora, si es logaritmo en base 2 de x menos 3, esta verdecita, lo que sucede es que la gráfica se corre hacia la derecha. 1, 2, 3. Ahora aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3. Es decir, cuando se le suma o se le resta una cantidad al argumento, la gráfica se corre ya sea hacia la izquierda o sea hacia la derecha. El dominio de una función logarítmica está conformado por todos los valores de x para los cuales el argumento del logaritmo es positivo. Si la función es f de x igual al logaritmo en base b de x para b mayor que 0, porque b debe ser mayor que 0, y también b debe ser diferente de 1, el dominio debe ser los números reales positivos, es decir, los que van desde 0 hasta infinito. Este es el dominio, los elementos de x que hacen posible la función. Es decir, x es mayor que 0. No existen logaritmos de 0 ni de números negativos en los números reales. Es decir, el argumento de un logaritmo siempre debe ser positivo. Lo que va acá debe ser siempre positivo. Entonces, el dominio son todos los valores de x que hacen que el argumento sea positivo. En este caso son todos los valores de x que corresponde a los números reales positivos. Si f de x es igual al logaritmo de una función, g de x, entonces el dominio se obtiene resolviendo la desigualdad g de x mayor que 0. Es decir, si en lugar del argumento que es simplemente x aparece una expresión algebraica, esa se considera una función de x y el dominio corresponde a todos los elementos de esa función o de esa expresión algebraica que hacen que sea mayor que 0. En este caso, la gráfica entonces tenemos que es igual a los números reales positivos. Para el rango sí se toman los negativos porque la gráfica viene desde menos infinito hasta infinito. Son todos los valores de y que hacen posible la función. Analicemos el dominio y el rango para estas gráficas. La gráfica logaritmo en base 2 de x más 3 ya veíamos que se desplaza hacia la izquierda, entonces su dominio va a considerarse desde menos 3 hasta el infinito. Y esta gráfica logaritmo en base 2 de x menos 3 ya habíamos visto que se desplaza hacia la derecha, entonces su dominio va a ser desde 3 hasta el infinito. Entonces el dominio de la primera gráfica es desde menos 3 hasta infinito de esta. Observemos que no coge el 3, pero empieza desde allí, desde menos 3 hasta el infinito. Y el de esta gráfica es 3 hasta infinito porque esta se corrió hacia la derecha. Entonces el dominio empieza desde 3. El rango siempre van a ser, como se observa, los números reales desde menos infinito hasta infinito. Propiedades básicas de los logaritmos. Producto del logaritmo a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El producto de un logaritmo es igual a la suma de los logaritmos. Cociente. El cociente del logaritmo a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Y el logaritmo de una potencia, logaritmo de a la n, es igual a n multiplicado por el logaritmo de a. Vamos a ver otras gráficas de funciones. Por ejemplo, recordemos esta es nuestra gráfica de referencia. Y es igual al logaritmo en base 2 de x. Esta. Miremos a qué es igual la gráfica y logaritmo en base 2 de 2x.
Aplicando la propiedad de la multiplicación sería que es igual al logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de x. Esta gráfica, logaritmo en base 2 de x, sería esta. Y logaritmo en base 2 de 2 será igual al exponente al cual se eleva el 2 para obtener 2. Ya sabemos en ese caso que es un 1, lo que hace que la gráfica suba una unidad. Acá se observa. Para esta gráfica, logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, pero con respecto a la gráfica inicial, que es esta, se observa que sube 1. Y es igual al logaritmo en base 2 de 4x. Aplicando propiedades de multiplicación, esta que está acá es y igual a logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de x. Esta es la gráfica de referencia, entonces con respecto a esta gráfica debe subir el logaritmo en base 2 de 4. Este logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, porque 2 a la 2 es igual a 4. De tal manera que la gráfica azul debe subir 2 unidades con respecto a la verde. 1 y 2. Esta es la gráfica que corresponde. Ahora, logaritmo en base 2 de 8x, aplicando la misma propiedad, logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de x. Esta es la referencia, por lo tanto esta gráfica debe subir el logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8 corresponde a 2 elevado a la 3, es igual a 8. Por lo tanto, logaritmo es 3. Entonces, esta gráfica sube 3 unidades, 1, 2 y 3. Esta es la gráfica que corresponde a ese caso. Ahora, logaritmo en base 2 de x medios. La gráfica de referencia sigue siendo esta, que en este caso es la verde. Logaritmo en base 2 de x medios es un logaritmo de un cociente, por lo tanto hay que aplicar esta propiedad. Correspondería al logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1, entonces a este logaritmo, que es el de referencia, se le deberá restar 1. A esta gráfica, que es esta verdecita, se le debe restar 1, que corresponde al logaritmo en base 2 de 2. Acá se observa. Este es el logaritmo en base 2 de x. Restándole 1 se obtiene esta gráfica, que corresponde al logaritmo en base 2 de x sobre 2. Ahora, logaritmo en base 2 de x dividido en 4 es igual a logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 4. Significa que a esta gráfica se le debe restar el logaritmo en base 2 de 4, que en este caso corresponde a 2. Acá se observa entonces a esta gráfica hay que restarle 1 y hay que restar 2, porque 2 a la 2 es igual a 4. Por esa razón se debe restar el 2. Ahora, logaritmo en base 2 de x dividido en 8 es igual a logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 8. A esta gráfica verdecita se le debe restar entonces lo que corresponde al logaritmo en base 2 de 8, que es 3, porque cuando se eleva 2 a la 3 se obtiene 8. Observemos, acá se tiene el logaritmo en base 2 de x, pero como hay que restarle 1, 2 y 3, este sería entonces logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 8, que se le restó 1, 2 y 3. La función logarítmica puede ser decreciente y es igual al logaritmo en base b de x. Entonces, si 0 es menor que b y b es menor que 1, es decir, la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Acá en estas gráficas se puede observar. Esta es nuestra función de referencia, que dice que el logaritmo en base 2 de x es igual a y. Ahora, si es igual al logaritmo en base 0,5 de x, 0,5 es lo mismo que un medio. Cuando el exponente es 0, se obtiene como resultado 1, porque 0,5 a la 0 es igual a 1, es decir, un medio a la 0 es igual a 1. Pero cuando el exponente es igual a menos 1,
se obtiene como resultado 2 aplicando esta propiedad. Para el exponente menos 1, el resultado en x es igual a 2 aplicando la propiedad. Ahora, si el exponente es menos 2, para el exponente menos 2, aplicando la propiedad, quedaría 2 a la 2 y 2 a la 2 sería igual a 4. Entonces 2 a la 2 es igual a 4. Acá se observa que cuando el exponente es menos 2, se obtiene como resultado 4. Si el exponente es menos 4, se obtiene como resultado 16. Acá se observa perfectamente. Si el exponente es menos 4, se obtiene como resultado 16 porque quedaría 2 elevado a la 4 que es igual a 16. Si fuera 2 elevado a la menos 3, se obtiene como resultado 8 porque esto es lo mismo que tener 2 a la 3 y 2 a la 3 es igual a 8. Cuando el exponente es menos 3, el resultado que se obtiene es 8. Para la gráfica y igual al logaritmo en base 0,25 de x, se obtiene lo siguiente. 0,25 equivale a un cuarto. Entonces, un cuarto elevado a la 0, acá tenemos un cuarto elevado a la 0 es igual a 1. Pero un cuarto elevado a la menos 1 es lo mismo que tener 4 a la 1. Entonces, un cuarto elevado a la menos 1, acá está menos 1, un cuarto elevado a la menos 1 significa que es 4 elevado a la 1. Ahora, un cuarto elevado a la menos 2 corresponde a 4 elevado a la 2. 4 elevado a la 2 sería 16, es decir, un cuarto elevado a la menos 2, esto es igual a 16. Acá se puede observar en la gráfica que corresponde a 16. Ahora, si y es igual al logaritmo en base 0,125x, esto es un octavo. Un octavo elevado a la 0 es igual a 1. Un octavo elevado a la menos 1 es lo mismo que un octavo elevado a la 1. Y un octavo elevado a la 1 es lo mismo que tener 8. Es decir, cuando llévale menos 1, x es igual a 8. O mejor, cuando x es igual a 8, para poder obtener 8, se debe elevar 0,125 a la menos 1. ¿Qué exponente necesitamos? Aprendimos cómo nacieron los logaritmos, qué relación tiene con las potencias, cómo se construye la función logarítmica, cuál es su dominio y su rango, por qué unas funciones logarítmicas crecen y otras decrecen, cómo se transforma su gráfica, sus propiedades fundamentales y por qué los logaritmos son indispensables en la ciencia y la tecnología. Recuerda, un logaritmo no busca un resultado, busca el exponente que hace posible ese resultado. Cuando entendemos esa idea, entendemos los logaritmos. Detrás de cada logaritmo hay un exponente esperando ser descubierto. La aplicación de logaritmos. Las funciones logarítmicas se usan para modelar situaciones donde el crecimiento es muy rápido, pero se percibe de forma gradual. Comparte este video con familiares, amigos y compañeros que posiblemente lo necesitan. No olvides regalarme un like o un me gusta para seguir compartiendo divertidos videos de matemáticas. Suscríbete y activa la campanita para más videos fáciles de comprender. Muchos éxitos y que Dios siga bendiciendo tus caminos y tus propósitos.